Hijo y a su Espíritu Santo. Qué bueno, mi hermano, qué bueno de poder compartir con ustedes. Para nosotros, los pastores, especialmente para los pastores que tenemos la vocación, que Dios nos ha dado el don, la vocación de fundar iglesias. Es una bendición ver esta iglesia, porque cuando yo llegué aquí hace 30 y pico de años, no había ni una sola iglesia de nuestra misión aquí en Barranquilla. De hecho, la misión me dijo, váyase para Barranquilla para que trabaje allá como misionero. Yo vine como misionero y ya ahora soy pastor, imagínense. Yo le huía a esa responsabilidad. Sin embargo, Dios tenía un plan allí y me dijo, no, usted va a ser pastor, pastoree. Pero no hemos dejado el trabajo misionero de fundar nuevas iglesias. Bueno, imagínense que comenzamos aquí en Barranquilla, en 0 kilómetros, ¿cierto? Bueno, todavía mi hermano no se había convertido, todavía estaba preso, creo que no había nacido, bendito sea el Señor. Bueno, uno recuerda eso, porque es que cuando uno los ve a ustedes, uno se llena de un gozo grandísimo. Ustedes no se imaginan lo que uno siente al ver la obra de Dios creciendo. Bendito sea el Señor. Bueno, ya estamos más de 70 iglesias. Eso ha sido una cosa impresionante que Dios ha hecho, no nosotros. Solo somos instrumentos del Señor. Entonces, hoy compartimos como iglesias hermanas. Mis hermanos fueron miembros de la Comunidad Paz y me lo robaron. Su pastor nos habló, mire que ellos van a estar en Barranquilla, tienen la visión de comenzar una obra y bueno, el pastor habló conmigo y no me dio tristeza, ¿no? Pero dije, no, pero esa es la obra del Señor, por eso estamos aquí en Barranquilla, para fundar nuevas iglesias. Y así fue como comenzaron ellos dos y ustedes saben la historia, ustedes son la historia, bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, no nos detenemos, seguimos adelante, seguimos trabajándole al Señor, seguimos aspirando a que el poquito que nos quede, ya cuando uno pasa de los 60 años y uno comienza a sacar cuenta. Me faltan 10 y si soy fuerte me faltan 20 y así uno va sacando su cuentica por ahí. Y la Biblia lo dice, que la vida del hombre es 70 años y lo más fuerte 80, pero algunos sobrepasan los 80. Vida útil, que podamos caminar solo, vida útil. Así que hermano, ¿cuánto te falta a ti? Si tú miras atrás y tú haces un recuento de tu vida, te preguntas, ¿qué ha hecho el Señor conmigo? ¿Ha cumplido Dios su propósito en ti? Dios quiere hacerlo, porque Él dice en su palabra, no te dejaré hasta que no cumpla mi propósito en ti. Esas palabras se las manda el Señor a ustedes, a todos, incluyendo los jóvenes y jovencitos que están aquí. No te dejaré. ¿Y sabe lo que le dijo a Moisés así cuando él estaba ya sufriendo porque el pueblo se fue a la idolatría? Mi presencia irá contigo. El Señor le dijo, mira, yo voy a mandar a mi ángel para que vaya contigo. Y el Señor le dijo, no, Señor, no, el ángel no es garantía para mí. Yo quiero que tú estés presente en mi vida todos los días. Y el Señor le dijo, ok, entonces mi presencia irá contigo todos los días y te daré paz. O sea, cumpliré mi propósito en ti. Bendito sea el Señor. Dios tiene un plan para cada uno de ustedes y hoy voy a hablar un poquito sobre cómo comenzó la vida de nosotros de manera espiritualmente hablando y físicamente hablando. Aquí tenemos un texto que el pastor ha estado compartiendo a la iglesia que tiene que ver con la resurrección del Señor. Acabamos de salir de la Semana Santa, que no es una fiesta evangélica. ¿Sabían eso? La Semana Santa no es una celebración evangélica, es una celebración católica.
que nosotros la hemos tomado como parte de nuestra predicación y aprovechamos la ocasión de la fiesta para también seguir compartiendo el evangelio de salvación. Porque se trata de salvar, no se trata de perder. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si nos toca celebrar una Semana Santa con el fin de ganar una persona para el Señor, amén, la celebramos. Buscamos lo que sea correcto y justo. Entonces el texto, pastor, es Mateo, lo podemos leer y de ahí seguimos. Lo van a publicar allí en la pantalla. Sí. Bueno, ahí dice: pasado el día de reposo. Bueno, imagínense la cena del Señor, la última cena que le llamamos, ¿verdad? Pasa la última cena, Él se va al monte a orar con sus discípulos. Judas lo va a buscar, lo entregan y el Señor lo crucifican. Y Él había dicho que iban a pasar 3 días para que Él volviera a vivir. Vamos a leer, dice: pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Para nosotros es festivo, pero para los judíos y los israelitas es día de trabajo normal. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena. ¿Ustedes saben quién era María Magdalena? La que salió de ella 7 demonios. Ahí en el otro evangelio dice la cual salió 7 demonios. Y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, cayeron al piso. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: ustedes no teman vosotras, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue, ¿qué dice ahí? Crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Y vayan pronto. Yo quiero un momentico detenerme. Mire lo que dice el ángel de Jesús, donde fue puesto ¿quién? Señor. Ahí ese término en griego significa Dios. Si alguno todavía tiene dudas que el Dios se hizo carne, pero Él renunció a su deidad para poder ser humano. Pero el ángel lo trata como el Señor. Seguimos. Vayan pronto y díganle a sus discípulos. Fíjense que no solamente dice apóstoles, sino a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Allí le veréis, y aquí que les he dicho eso. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. 2 mujeres insignificantes en la sociedad judía. Una era prostituta y la otra también. Saben que llevan a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Saben quién era esa otra María que está allí? La hermana de Lázaro, la que ungió al Señor con un perfume carísimo. Diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies. ¿Y qué hicieron? Entonces, ¿él recibió la adoración o no?
Sí la recibió. Entonces eso significa que Él es, dígalo, Él es Dios. Solamente Dios se puede adorar, no se puede adorar a otras. Jesucristo es Dios. Entonces Jesús le dijo, no teman, vayan y den las buenas noticias a mis hermanos. ¿Cómo les dice? A mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán físicamente hablando. Hermano, esto es importante y fundamental para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que confesar que Jesucristo, cuando resucitó con su cuerpo humano, aunque era Dios. ¿Qué les parece? Dios hecho hombre. Eso es una cosa espectacular. Dios, el Dios creador de todas las cosas, toma forma humana y nace como un bebecito. Y María sabía eso. Yo me imagino esas emociones de María. Ustedes saben, las mujeres son bastante emotivas y yo me imagino esa cantidad de emociones en ella, pensar, quedo embarazada sin tener un varón y ahora tengo que criar este bebito y lo tiene que amamantar como un niño normal. Entonces, las mujeres que han tenido niños saben qué significa eso, amamantar un peladito. ¿Ustedes no creen que Jesús también echó su vomitadita, su poposito? Claro, porque era humano. Dios se hizo humano, Dios se hizo hombre. Hermano, nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que saber que ese Cristo a quien adoramos sin miedo es el Hijo del Dios verdadero. El Dios, el Padre, engendró a su Hijo. Dice la palabra unigénito, Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir unigénito? El único. Pero ahí hay una palabrita en unigénito. Búsquenla ahí adentro. Gen. El gen. Genéticamente, Jesucristo es el único ser que tiene la genética completa de Dios. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, muere en el madero, allí Él muere, lo último que hace un centurión romano, lo chuza aquí en el costado y Él derrama toda su sangre. Cuando Él derrama no solamente su sangre, dice la Escritura que salió agua, pero esa agua, ¿sabe cómo se llama en medicina? Plasma. Ni un poquito se quedó en su cuerpo porque toda su sangre fue derramada para ofrendarla a su Padre en lugar de nosotros. Qué cosa espectacular. Él recibió toda esa carga de pecados de nosotros. Él recibió en su cuerpo voluntariamente. Él dijo, Padre, yo recibo el pecado de Hernán. Yo recibo el pecado de tu nombre, todo lo completico, yo lo recibo. Y Él ofrendó su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado, o sea, el origen del pecado. No dice los pecados, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu pecado, mis rebeliones, mi basura, que muchas veces nosotros ahí en nuestra mente vienen pensamientos corruptos, aún siendo cristianos, aún siendo pastores, ¿cierto, pastor? Nos vienen pensamientos que no son de Dios y tenemos que tomar la decisión de seguirlo a Él o seguir mis pensamientos. Entonces, ese Jesús que estuvo muerto 3 días, ¿saben que su cuerpo no se pudrió? Y saben que eso es parte de la profecía bíblica. Dice, mi siervo no verá corrupción. 3 días. Yo les voy a poner un ejercicio, una tarea para que ustedes lo hagan de manera razonable y hagan una cuenta de los 3 días.
de pronto les voy a decir algo que no les vaya a gustar, pero el Señor Jesús no murió el viernes. El Señor Jesús murió el miércoles. Saquen la cuenta desde domingo hacia atrás y saquen día y noche, día y noche, día y noche. Y se darán cuenta que no les da la cuenta lo del viernes. Porque Él estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Es importante que ustedes hagan la reflexión personal para que no vayan a decir, pastor nos vino a decir una cosa rara allá. No, háganla, saquen la cuenta. Pero ¿por qué hay que decir esto? Porque de pronto cuando estamos leyendo la Biblia se puede contradecir. Porque decimos, sí, murió el viernes, saquen la cuenta, si es día y noche. Y los judíos miden el día, tarde y mañana del día siguiente. O sea, ellos comienzan el día a las 6 de la tarde. No como nosotros que comenzamos a las 12 de la noche. Ellos comienzan a las 6 de la tarde, comienza su día. Entonces ellos comienzan en la tarde, 6 de la tarde, y terminan al día siguiente a las 6 de la tarde. Ese es un día y una noche para ellos. Ustedes sacan la cuenta. Bueno, esa es una notica que les dejo para investigar. Si me tienen que poner en disciplina más adelante, bueno, está bien, pero investiguemos, investiguemos. Jesucristo, hermano, resucitó de los muertos. Y resucitó con su cuerpo humano. Porque si no fuera con su cuerpo humano, entonces prácticamente la redención de nosotros no fuera completa. Porque tenía que ser en su cuerpo humano. Algunas personas piensan que Jesús resucitó espiritualmente y se fue espiritualmente para el cielo. No, Él se llevó su cuerpo humano y el día que nos encontremos con Él, lo vamos a poder tocar y Él nos va a mostrar sus heridas, las cicatrices nos las va a mostrar, las vamos a ver, ahí las va a tener en su mano. Yo no sé si se quitará la camisa, pero la de la mano sí la vamos a poder ver, la vamos a poder tocar. Cuando Él se aparece a sus discípulos, Él dijo, tóquenme, porque un fantasma, un espíritu no tiene cuerpo, pero yo soy Jesús, yo tengo el cuerpo con quien nací. Entonces, eso es fundamental para nuestra doctrina cristiana. Tenemos que saber que Jesús murió con un cuerpo humano y resucitó con su cuerpo humano. No renunció a su cuerpo humano, Él sigue siendo Dios. Ahora, aquí viene un misterio. Cuando Él se va, Él le dice a sus discípulos, señores, yo me voy. Y es necesario que venga el Espíritu Santo, otro Consolador, el cual estará con vosotros, ¿hasta cuándo? Para siempre. Él está con vosotros y estará en vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad. Amén, hermano. Entonces, Él dice, les voy a dar otro Consolador, el cual estará con vosotros para siempre. Es necesario que yo me vaya y Él venga. Y le voy a explicar por qué el Señor envió su Espíritu Santo. Porque si el Señor queda con su cuerpo humano, siendo Dios humano, vamos a decir Dios y humano, las dos cosas, entonces Él aquí estaba limitado a su cuerpo, ¿sí o no? Aunque Él podía entrar por cualquier parte, pero no podía estar a la vez en todas las partes, porque su cuerpo humano lo limita. Entonces Él envía su Espíritu Santo, su propio Espíritu, lo envía para que estén los creyentes para siempre. El Espíritu no tiene límite, está en todas partes, puede estar en todas partes a la vez. Entonces, lo maravilloso de esta resurrección es que el Señor decide quedarse con el cuerpo humano. ¿Qué les parece? ¿Por qué si Él podía seguir como Dios normal? Él decide amarnos a nosotros de tal manera que Él decidió quedarse con su cuerpo humano, siendo Dios y siendo hombre, el Hijo del Hombre. Así Él mismo se llamaba. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, voy a leer aquí en Filipenses capítulo 3 y yo traté de traer una reflexión para ustedes que tenga que ver cómo la resurrección de Jesucristo afecta a nuestra vida diaria. ¿Qué sucede? Esa resurrección, ¿cómo nos afecta de manera práctica de nuestra vida como pueblo de Dios? Filipenses capítulo 3. Aquí está Pablo hablando
y va a hablar también de la resurrección, pero va a hablar de su vida cristiana, de su llamado ministerial como apóstol. Y él dice que él quiere ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. 3:9 al 11. Sino la que es por la fe en Cristo. La fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y dice él, aquí viene, y conocerle a él, llegando a ser como él, ¿en qué? En su muerte. Mire la aspiración que tenía este apóstol. Yo quiero ser como Cristo en su muerte. ¿Y qué más? A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Imagínese eso. Pablo, un hombre, ¿por qué él está diciendo esto? Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo persiguió a la iglesia y mató a muchos cristianos y ordenó el apresamiento de hombres y mujeres para que no siguieran predicando este evangelio. Imagínense, dentro del cuerpo, del grupo de gente de Israel, había gente que no creían en la resurrección. Así que esto era revolucionario en el ambiente de Israel, porque habían personas que sí creían en la vida eterna, pero otros no creían en la vida eterna. Entonces este hombre está aquí diciendo que él quiere conocer el poder de su resurrección. Ahora, ese poder, ¿cómo nos afecta a nosotros? Aquí es donde yo quiero llegar. Entonces dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice la Escritura que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Si comes de ese fruto, de cierto morirás, muriendo. Así dice el texto, morirás muriendo. Lo que significa que ellos enseguida no cayeron al piso muertos, pero estaban muriendo paulativamente. Que es lo que nos pasa a nosotros en la medida que nos vamos poniendo mayores, viejos. Nos vamos muriendo poquito a poquito. Usted se está muriendo poquito a poquito, aunque sea joven. Cada día que pasa, usted se murió un día en poquitico. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Dios había establecido ese principio. La paga del pecado es morir. Es la sentencia que el Señor le dio a Adán y Eva. Aquí están hablando ya de la vida práctica de los creyentes en el tiempo, de ese tiempo, y le está diciendo que Jesucristo, por su sacrificio, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces quiero que hagan una reflexión en este momento. ¿Un muerto puede oír? ¿Un muerto puede ponerse de pie por su propia cuenta? ¿Un muerto puede recibir a Cristo como Salvador? ¿Y cómo sucede entonces la salvación? ¿Cómo es que Dios nos salva? ¿Cómo es que Dios hace para salvarnos? Miren esto, vamos a seguir y le damos la respuesta. Bueno, Jesús, entre otras cosas que él dijo, ¿se acuerdan cuando él va donde Lázaro, su amigo? Ahí está María y Marta. Marta es una mujer muy educada, muy capacitada, responsable en sus labores. María también lo era, solamente que María tomó una decisión. Ella dijo, bueno, yo viví mi vida como yo quise vivirla y este hombre, el Mesías, me salvó. Así que si Marta me regaña, que me regañe, pero yo voy a, ahora que vino el Señor a visitarnos, yo voy a estar ahí escuchando todo lo que Él enseña. Es como cuando llega un familiar que usted estima mucho y usted no quiere perder un momento para compartir con esa persona. Está con su familiar que vino del exterior
o usted va donde él y usted no quiere estar mucho tiempo con esas personas hablando, echando cuentos, recibiendo lo que les ha pasado. Uno quiere estar con esa experiencia. María, dice la Escritura que tomó la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo Marta? Atendiendo los oficios de la casa. ¿Era correcto eso? Era correcto. Pero ella estaba afanada porque había mucha gente. Entonces ella con la mano en la cabeza, y ahora como la sopa no va a alcanzar, y cómo hago aquí, hey María, ven, ayúdame, pues estoy apurada. Y María ya escuchando al Señor embelesada. Las historias que el Señor contaba, lo que Él enseñaba. Yo creo que a mí me pasaría lo mismo. No sé si a usted le pasaría eso. Digo, bueno, si no hay comida, no hay comida, pero yo voy a hablar porque el Señor no viene todo el tiempo a mi casa. Así que ella aprovechó y Jesús le dijo, ella escogió la mejor parte. ¿Cuál es tu mejor parte? ¿Cómo te acercas tú al Señor? ¿Te acercas porque te toca o porque amas al Señor? Entonces tienes que hacer esa reflexión. Tú tienes que escoger la mejor parte. Yo ayer estaba orando por este tiempo y yo tenía la oportunidad de mirar ahí me regalaron un programa de deporte. Y wow, me lo regalaron. Y voy a aprovechar, porque hoy es sábado, pero tuve que tomar la decisión de escoger la mejor parte. Estar en la presencia del Señor. Amén, hermano. ¿Cuál es tu mejor parte? ¿Quién significa para ti tu mejor parte de tu vida? El que tiene la primera prioridad en tu vida, ¿quién es? ¿Eres tú? ¿Es tu esposa? ¿Son tus hijos? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu grado de profesional? ¿Quién ocupa tu mejor parte? ¿El Señor o las cosas de aquí? Para reflexionar. Jesús en ese momento le dice a Marta, en esa misma historia, le dice, Marta, te voy a decir algo. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan que le había dicho a Marta, Marta, tu hermano va a vivir? Sus discípulos, Señor, tu amigo murió. Y él a propósito se quedó 4 días. Cuando él llega al funeral, ya no era funeral. ¿Qué sería ya eso, pastor? Ni sepelio, pues ya él estaba enterrado. Entonces resulta que ya el cuerpo ahí, 4 días después, ¿cómo está? Descompuesto y hediondo. Y la misma hermana dice, maestro, ya hiede, ya está hediondo. O sea, no te acerques por ahí. Ella, como su hermana, le da pena que está su cuerpo descompuesto, pero él le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. 2 cosas. Soy la resurrección y soy la vida. No solamente una cosa, yo voy a resucitar, pero yo también soy el autor de la vida. Yo fui el que hice la vida. Se lo dejo para su estudio. Estúdiese el Salmo 139. El Señor sabe cómo te iba a salir el cabello a ti, tu nariz, tu boca y tus ojos. Los ojos del Señor vieron mi embrión cuando apenas me estaba formando, que eran células multiplicándose. Y Él sabía todo lo que iba a suceder en el futuro de mi vida. Y Él tenía un plan con ese peladito y esa peladita. Amo a esa persona y la voy a ayudar para que salga adelante. Tiene muchos defectos, pero la amo, lo amo. Decidí amarle. Él no ha hecho nada para que me mueva el corazón, pero yo decidí amar a ese pedacito de célula que está ahí. Y desde ahí Él le ordena cómo va a ser, qué va a hacer. Así que tu existencia en esta tierra, mis hermanos queridos, no es casualidad. No fue que te chispotearon, se chispoteó el asunto. No fue que tus padres se equivocaron. No, Dios sabe lo que quiere hacer con tu vida. ¿Y sabe qué está haciendo el enemigo?
sacándote de su propósito, estorbándote, poniéndote problemas, quitándote las bendiciones, atacándote diariamente para que tú no puedas entender que el propósito, Dios tiene un propósito con tu vida. Tu profesión le pertenece a Él. Como yo le digo a mis hermanos en la iglesia, le digo, hermano, usted es un profesional, tiene sus maestrías, tiene todo, amén, gloria a Dios. Usted no es pastor, usted no es misionero, pero usted tiene una profesión que Dios se la regaló. Le regaló la inteligencia para que estudiara, le regaló el aire que está respirando en este momento. Entonces, sería inteligente que usted tome esa profesión, o la hermana que está en la casa, que es ama de casa, y dedique al Señor su vida para servir allí. Ese es su campo misionero. Ese es su campo misionero. Dedíquele, no pierda el tiempo, para que un día mire atrás y diga, no hice nada, perdí mi tiempo. No, dedique lo que tiene en este momento, dedíqueselo al Señor. Ahora, si estás haciendo algo incorrecto, obviamente que no se lo vas a dedicar. Pero si es algo que es lo que Dios te ha regalado, hay personas que son muy creativas, hacen cosas hermosas. Bueno, eso que Dios te ha dado, tómalo y dedícalo al Señor. Señor, esto es lo que yo sé hacer. El hermano que trabaja en la AAA, esto es lo que yo sé hacer. Y esto que sé hacer lo dedico como un trabajo misionero, porque yo aquí puedo ganar personas para Cristo, ¿o no? Claro que sí. Usted donde esté, usted le puede servir al Señor. Entonces no deje eso solamente al pastor y a los que tienen llamado, que es profeta, que ve visiones, que tal. No, dedique su vida completa, lo que dijo Pablo, yo quiero dedicar todo lo que me resta de la vida para servirle a mi Señor. El resto de la vida tuya no puede quedar en manos de Satanás. Tiene que estar en manos del Señor. Pero para que eso suceda, tienes que tú entregarle eso voluntariamente. Romanos capítulo 12, verso 1. Ustedes se lo saben de memoria. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida, agradable y perfecta. Poquito o mucho, igual tú tienes que dedicar tu vida al Señor. En la casa, como ama de casa, el que está en la casa también, que le toca hacer labores domésticas, si es varón, no tenga vergüenza. Cada cosa que usted haga, cada plato que lave, cada ropa que lave, dedíquele eso al Señor y honre a Dios con eso. El que es fiel en lo poco, dice la Escritura, es fiel en lo mucho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En la vida eterna usted va a ser un rey, pero tienes que ser un rey en lo poquito hoy. Tienes que ser una reina en lo poquito hoy. Tienes que dedicarle eso al Señor. Entonces la resurrección del Señor para eso sirve. Porque Él resucitó para que nosotros resucitemos también. Bendito sea el Señor. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la resurrección de los creyentes. Y todo aquel que está vivo en este momento y cree en mí, ¿qué sucederá? No morirá eternamente, dice el Señor. Y les dice a ustedes presentes, ¿tú crees eso? Pues hoy es un buen día para creer eso. Porque hoy Dios, hoy, puede tener la misericordia de darte hoy vida eterna, en este instante. En este lugar. ¿Cuándo es el lugar donde Dios? Ese texto es Juan 11, 25 al 27. Sí está allí ya, para que lo pongan allí. ¿Crees esto, mi hermano? ¿Crees esto, visita? Y Marta
le respondió. Escuchen con atención lo que le responde Marta. ¿Qué le dice el Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y él le dice, ¿crees esto? ¿Y cómo le responde Marta? ¿Qué le responde? Le responde la misma pregunta que le hizo. Observe para que vea que no le responde lo mismo. Sí, ¿qué le responde? Sí, Señor. Mira lo que le dice, Señor. No le dice maestro. Dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Mire esa declaración. ¿Saben que esa declaración es la misma que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo el Señor? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo mismo sucedió en ese instante. ¿Saben lo que quiere decir para eso, para nosotros hoy, en este día, mis hermanos? Que Dios te está preguntando, ¿crees eso? Y el Espíritu Santo que vino sobre María hizo que dijera esas palabras. Porque la respuesta que debió decir ella, ¿cuál era? Sí, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Sí, Señor, yo lo creo. Pero ella no respondió eso, respondió, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha sido enviado por el Padre. Mire cómo Dios se encarga de llevarnos a la salvación y a la vida eterna. Esta mujer tenía ya ese momento vida eterna. Amén. Amén. Mire lo que dice en Juan capítulo 5, verso 24, para afirmar esto. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Y cree al que me envió, ¿qué pasa? Tiene vida eterna. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Vamos a leer el resto. Y no vendrá a condenación, sino que mas ha pasado. La palabra, el verbo ha es un verbo pasado. Ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esa es la resurrección de nosotros para nacer de nuevo. En esta mañana tú tienes esa oportunidad. Si crees. Amén. De cierto te digo, tu nombre, el que oye mi palabra hoy y cree al que me envió, a mi Padre, que Él me envió, ¿qué sucede? Tiene ya vida eterna y no vendrá condenación más. Ha pasado de muerte a vida. Ese es el nuevo nacimiento. Tú podrías hacer eso hoy, en esta mañana. Tú podías tomar un momentico ahí de tu vida y decirle, Señor, y hacer esta declaración y confesar. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está aquí en este lugar y está hablando a tu corazón en lo más íntimo. Y Él te está invitando. ¿Crees esto? Marta creyó al Señor. Yo reconozco, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo a salvar el mundo, a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, sin Cristo, estamos perdidos, estamos en muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Así que nadie se puede escapar de esa. Ahí no sirve la religión para nada. Ahí tú puedes ser evangélico, católico, pentecostal, unitario, lo que tú quieras. Pero lo que sirve es, ¿crees esto? Declarar en tu corazón, con tu corazón, yo he creído, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Yo quiero tener ese texto y que lo leamos juntos. Y tú lo hagas de corazón y hagas esta declaración. Hagas esa declaración en esta mañana. No pierdas ese tiempo. Yo sé de noticias de jóvenes muy hermosos, bonitos, fuertes, niñas y niños, jóvenes y muchachas
en un segundo delante de una cámara caer muerto. Sin esperanza. Y Dios no quiere eso con ustedes, los que están aquí en este momento. Hoy el Señor te está visitando. El Señor te está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y te llamo. Y si alguien oye mi voz en esta mañana y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Tendrá una comunión chévere. Es comida, y él estaba hablando de comida real. ¿Saben qué fue lo primero que el Señor hizo después que resucitó? Se encontró con unos discípulos. ¿Y qué hizo? Les tenía preparado un pescado asado y pan. Y cuando él partió el pan, se dieron cuenta, es el Señor, porque como que él tenía un estilo especial de partir el pan. Hizo comida. ¿Quién cocinó, amados hermanos? ¿Quién cocinó? El Señor. Así que los varones que les da pena cocinar porque les va a quitar la hombría, no, cocine. Ahí aprendemos. Ya yo aprendí a cocinar. Gloria a Dios. Y Rosa me enseña. Y le pregunto, ¿y este pedacito qué va a estar ahora aquí? A veces se me olvidan cosas, pero ya me atrevo solo. Y me queda la comida sabrosa. O por lo menos eso es lo que dice Rosa, ¿no? Para motivarme, ¿cierto? Qué maravilloso es el amor del Señor, y cuidadoso y detallista. ¿Saben que en el día de la boda del Cordero va a haber una cena grande? Y no va a ser una santa cena de estas serias que hacemos aquí cuando tomamos un poquito de vino. No, va a ser una fiestona. ¿Y sabe quién va a servir en esa fiesta? ¿Sabe quién va a servir esa fiesta? ¿Sabe lo que dice la Escritura? El Señor se ceñirá. Se ceñirá. Se quitará el manto. Se pondrá un manto especial de mesero. Mesero. Y nos va a servir la cena. Bendito sea el Señor. Y yo siempre digo, Señor, quiero ser tu ayudante. Yo quiero ser tu ayudante. Que me deje ese privilegio de servir a mis hermanos allá, en esa fiesta. Hombre, ¿a usted no le gustaría hacer eso? Vuélvase mesero del Señor. ¿Y sabe lo que significa ministro en la Biblia? En hebreo, en griego, mesero. Así que cuando le dicen al hermano ministro del Señor, le están diciendo mesero del Señor. No, en serio, eso es lo que quiere decir. Búscalo ahí en Strong, en el diccionario de Strong. Mesero. ¿Se acuerdan cuando el Señor se ciñó en uno de los tiempos que anduvo con sus discípulos? Él se ciñó, ¿se acuerdan? ¿Cuándo se ciñó? Cuando le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y sabe esa ceñidura del Señor? Se quitó su manto de maestro y se puso un vestido de esclavo y de los de menos calidad, y se tiró en el piso y le lavó los pies a sus discípulos, a cada uno. Pregunta: ¿ya tú te dejaste lavar los pies del Señor? Él resucitó fue para eso. Él se ciñó de esclavo para atender tu vida, para limpiar tus pies que se ensucia con el diario vivir. En el diario vivir nuestro pecamos contra el Señor. Yo peco contra el Señor. Y tengo que llegar al Señor y escuchar esa palabra que el Señor me dice: hijitos míos, no, estas cosas se las escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hasta abogado se vuelve el Señor por nosotros. Tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo, el único justo. Él se ciñe de esclavo, se viste de esclavo, se pone el delantal de mesero y comienza a servir en su fiesta. Él no debe ir a ser el que está allá, el que todo el mundo le sirva, pero él se ciñe de servidor.
como le enseño yo a la iglesia allá, les digo, eso me lo enseñó mi pastor. Me dijo, él me decía, bravo, bravo. Cuando tú vengas a la iglesia, cuando tú vengas a un culto, a un estudio bíblico, siempre pon en tu mente, en tu presupuesto, servir, no criticar. Vine el domingo y esos hermanos estaban cantando desafinados. ¿Y quién te dijo a ti que Dios te invitó a ti para que vinieras a dar un certificado de afinación? ¿Quién te puso a ti de eso? Más bien diga, bendito sea el Señor. Señor, ayuda a los hermanos que se afinen. No, en serio, porque sí, hay poder. Ayúdeles, pero no los critiques, porque ellos están haciendo esfuerzos voluntarios, están intentando con lo poquito que tienen servirle al Señor. ¿Cómo le voy a criticar yo si le están sirviendo al Señor? ¿Quién soy yo? La Escritura dice, no juzgues al siervo ajeno, porque para su Señor se cae y para su Señor se levanta. Él se encarga de eso, eso no es cuestión tuya. Tú lo que tienes que hacer, en la Escritura dice, es sobrelleve la carga los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, que es el amor. Ámense los unos a los otros. Actitud de siervos. Con toda la grandeza del Señor, Él no se hizo servir, Él vino a servir. Para eso sirve la resurrección. Nos da vida nueva, pero no una vida nueva de lujo para que vengamos a mostrar nuestras charretelas de grandeza espiritual. No, Señor, siervo. Bueno, ya les puse a leer el Salmo 139. Ahora les voy a decir que hagan una reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Les voy a explicar por qué les traigo a colación ese texto. Porque en el buen samaritano, el Señor al final da la interpretación de esa parábola. Y a él le preguntan, ¿quién fue él? Sí, de los tres, ¿quién fue el prójimo? No han detallado ahí en eso. ¿Y quién fue el prójimo? ¿El herido o el que sirvió? En la parábola, ¿quién fue el prójimo? El que usó de misericordia del que estaba sufriendo. Entonces, escuchen lo que les voy a decir. Los que están alrededor de nosotros no son nuestro prójimo. Escuchen esto. Yo soy el prójimo de todos ellos. Yo les sirvo a ellos. Mi maestro, mi Jesús, mi Señor, es mi prójimo primero. Es mi primer prójimo. Porque Él me ayuda. Él te ayuda. El día de la angustia, Él está ahí a tu lado. Aunque estés padeciendo y llorando, Él está ahí a tu lado. Paciente y humilde. A veces no se atreve a hablar porque no quiere molestarnos, porque Él sabe que si nos dice algo vamos a estallar en rabia o en ira o en resentimiento. Entonces Él se queda callado, pero está a tu lado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si el pastor no alcanza, Él sí alcanza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Eso es lo importante. Usted no está solo, usted no está viviendo en esta vida solo. Él tomó la decisión de salvarte y ese es su problema. ¿Cómo lo va a hacer? Tenía un discípulo que era travieso como Pedro. Me estoy quitando de la cámara. Hace rato. Pedro, que por cierto, Simón Pedro nunca le quitaron el Simón Pedro. Todos los discípulos le cambiaron el nombre y le decían su segundo nombre, el que le puso el Señor. Pero a Pedro nunca se lo cambiaron porque siempre fue travieso, quedó siendo Petra y quedó siendo piedra.
Y después un discípulo recién convertido le pega un regañón, que fue Pablo, y le dice: tú estás haciendo cosas incorrectas. Simón Pedro, esos somos la mayoría de nosotros. Dios ya nos dio un nombre nuevo, pero vivimos con el viejo. Es que yo soy así, yo nací así, a mí me criaron así. Como yo no tuve papá, como yo no tuve mamá, entonces yo me comporto así, y yo me comporto así, y yo paso por encima de todo el mundo porque yo soy así desde chiquito. Mentira del diablo. Tú no eres así. Dios te hizo una nueva creación. De modo que si alguna persona está en Cristo, es una nueva creación. ¿Y qué pasó con lo viejo? Las cosas viejas pasaron, para el Señor ya no existen. Todas son hechas nuevas. Vida nueva. Bendito sea el Señor. Para eso sirve la resurrección del Señor. Vida nueva. Y dice Pablo, ¿verdad?, que andemos en vida nueva. En vida nueva. El que oye mi palabra. Vamos a leer el texto que le dijo el Señor. Ya lo tenemos, el de Juan 11, mi hermanita, 25 al 27. Lo vamos a leer junticos, porque lo vamos a confesar en esta mañana juntos. ¿De acuerdo? Y el que no esté de acuerdo, se queda callado, no hay problema. ¿Listo? Juntos. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo Marta: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Cierra tus ojos ahí y oramos. Ora allí en silencio en tu corazón. Señor, realmente esto que está aquí escrito es una verdad en mi vida. Yo he creído que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios que has venido a salvar este mundo, Señor. Tu nombre significa el que perdona el pecado de su pueblo. Y en esta mañana, Señor, yo creo en ese nombre. Yo recibo el perdón de mis pecados. Aquí junto con mis hermanos, junto con mis amigos, hoy en esta mañana, yo recibo esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Yo confieso que tú eres el Señor, el Hijo del Dios viviente, el Mesías del Señor. Yo creo en mi corazón que tú perdonas todos mis pecados por el sacrificio en la cruz. Yo creo que es la verdad. No es una religión, es una vivencia, un encuentro personal con el Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Voy a terminar en un texto en 1 Corintios capítulo... No es Corintios, es Tesalonicenses. Ahí voy a finalizar con ese texto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una resurrección espiritual que sucede cuando nacemos de nuevo, ¿cierto? Y también hay una resurrección física cuando estemos un día con el Señor. Nuestros cuerpos van a resucitar. ¿Y sabe qué es lo chévere? Van a resucitar jóvenes. Adiós arruga. Sí. Fuera de cana, fuera zona de despeje. Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza.
Así como creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Dígame, dígalo bien. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que murieron creyendo, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Y después los que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con los que han resucitado en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Le dejo ese texto en su corazón. Aquí adoramos a Dios Padre, a su Hijo y a su Espíritu Santo.